Hola, soy Valeria. La producción cinematográfica es un proceso de rodaje que involucra en su desarrollo, bien dicho sea, el desarrollo, la preproducción, la producción, la postproducción y el proceso de distribución, que lleva a cabo en sí un sistema cronológico que consiste en comenzar con el desarrollo, que es seleccionar, elegir, comprar y desarrollar en base a una historia, bien sea o puede ser un libro o una historia, comprar los derechos de autor. Esto conlleva a después contratar guionistas que elaboren un guión y posteriormente un reparto que se adapte a las características establecidas dentro del guión para cada uno de los personajes que va a estar dentro de la historia, sean secundarios o primarios. Eso claro en el área de proceso de producción de la historia que se cuenta dentro del proceso fílmico. Más detrás de todo este proceso existe otro, que vendría siendo el proceso de camarógrafo, de grabación de sonido, efectos, etc. ¿Cuál es el proceso de preproducción? Involucra lo que ya se había dicho sobre el guión y los personajes. Usualmente los actores son contratados bajo estrictas características dentro del guión. Más sucede mucho en el cine que en cine, series, novelas, filmes en sí. Existe aquello de el actor adaptando el filme o el personaje, mejor dicho, a su personalidad o nutriendo el personaje de lo que pueda aportar como actor. Esto en consecuencia genera que el guión sea ligeramente cambiado o modificado aceptando los términos que hay entre el guionista, director, productor y actor. Eso claro en el área de proceso de producción de la historia que se cuenta dentro del proceso fílmico. Más detrás de todo este proceso existe otro, que vendría siendo el proceso de camarógrafo, de grabación de sonido, efectos, etc. ¿Cuál es el proceso de preproducción? Involucra lo que ya se había dicho sobre el guión y los personajes. Usualmente los actores son contratados bajo estrictas características dentro del guión. Más sucede mucho en el cine, series, novelas, filmes en sí. Existe aquello de el actor adaptando el filme o el personaje, mejor dicho, a su personalidad o nutriendo el personaje de lo que pueda aportar como actor. Esto en consecuencia genera que el guión sea ligeramente cambiado o modificado aceptando los términos que hay entre el guionista, director, productor y actor. El proceso de producción involucra lo que viene siendo ya el montaje y rodaje de las escenas con los elementos visuales, sensoriales, incluso audiovisuales. El proceso de filmación ya vendría siendo el proceso de producción. Involucra a los actores con un guión ya establecido y memorizado para que las escenas resulten con muchísima mayor fluidez y no haya necesidad de grabar tantos escenarios con el mismo fin. Al ya ser grabada la escena con los guiones memorizados, ya dichos, sincronizados entre sí los actores, viene el proceso de postproducción, que vendría siendo el proceso de edición, modificación, edición, que involucra ya especialistas en esas áreas de audiovisuales que ya se encargan del área de editar escenas innecesarias
o, o acortar los tiempos en que suceden las escenas cuando su guión es estrictamente parte primordial de la escena y no se necesitan lapsos previos o posteriores de escena muerta. Luego de que todo este proceso se realiza, ya se han sincronizado los sonidos, las escenas, las ediciones correspondientes y los efectos, se va a la... Ya es tiempo de que se haga el proceso de distribución, que vendría siendo distribuir el proceso fílmico ya terminado a video o cine, pantalla chica o grande, indistintamente. Uno de los mayores ejemplos de juego de la correcta composición o los principios de la composición de una escena está dentro de una de las tantas escenas del Lobo de Wall Street, en la cual el personaje principal está vestido en un juego de colores rosados que a su vez también hace semejanza con los colores con los que se juega el escenario, que todo es una gama de rosados claros, pasteles, que también están oportunamente a juego con el personaje. Esto nos dice que el personaje en escena, con los colores de la escena, valga la redundancia, es el personaje principal y al que hay que darle el foco de atención. En esta escena también estaba otro personaje que no dejaba de ser importante, porque incluso también dentro de su vestuario, de forma menor, pero presente, se encontraba un tono del juego de colores que se estaba usando para grabar la escena con el personaje principal y el personaje secundario en tal caso. Esto sucede para que nuestro cerebro nos diga, en el momento que se produzca la escena, este personaje es al que debemos prestar atención porque es el personaje sobre el cual se lleva la escena. Sin este sistema, el cerebro tarda un poco más en conectar y enfocar cuál es el foco principal de nuestra escena y, de cierta forma, muchas veces ocurre que cuando no hay un enfoque rápido de quién es el personaje principal, el cerebro simplemente se aburre y decide no prestar atención. Otro elemento importante de la preparación y de los principios de la composición de una obra es darle el enfoque correcto al objeto correcto en el momento indicado. Esto nos simplifica el hecho de que para lograr el enfoque a veces tenemos que lograr una escena que se concentre únicamente en el foco. Eso se logra con enfoques y desenfoques de los personajes secundarios, terciarios, el fondo y el enfoque principal, que vendría siendo nuestro personaje o un objeto. Dicho sea, dentro de los principios de composición existen los mismos principios que se utilizan dentro de la fotografía como tal. Para la edición de una fotografía, el proceso de edición de una foto es igual al proceso de los principios de composición. Una foto tiene que ser balanceada, simétrica, proporcional y contar con contrastes. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando un escenario tiene balance, quiere decir que sus elementos visuales están distribuidos de forma posiblemente simétrica para que el enfoque se vaya rodando y se vaya deslizando a medida que se mueve la escena. Esto crea un efecto visual que nos dice la cámara va a seguir rodando, deslizándose hacia cierto extremo del escenario. Para lograr contrastes se debe jugar con la gama de colores predominantes en escena. Dígase de utilizar colores fríos, debe irse desde el color frío más claro hasta el color frío más oscuro, ya sea entre los personajes, la decoración o el fondo. Cuando hablamos de conseguir proporcionalidad, es que los objetos no sean en su mayoría más grandes o más pequeños, sino que haya una simetría a nivel de proporciones.
No es lo mismo decir que los objetos más pequeños estén en cierto punto de la trilogía de enfoques, porque debe haber 3 enfoques. De los objetos más grandes, los medianos o más pequeños, para centrarnos al final en el enfoque más importante. No importa si es una persona o es un objeto. Debe haber una simetría, balance en esta fase de la proporción y de la composición. Ahora, dentro de nuestra composición hay una serie de proporciones, hay una serie de patrones o ritmos. Esto quiere decir que cuando nos encontramos grabando una escena, usualmente hay siempre un patrón en los colores o en los objetos, incluso en la forma del personaje de desenvolverse en encuadre. También tenemos algo que se llama la variedad. Esto no quiere decir que deben haber elementos de toda clase, sino que dentro de los mismos elementos haya cierta variedad, ya sea en el orden, en los colores, en los tamaños, más la variedad siempre debe estar involucrada para no causar un efecto de aburrimiento, que también va a hacer que el cerebro se desenfoque y deje de dar atención a los objetos. Ahora bien, los principios de la composición de una obra de arte cinematográfica, fotográfica, literaria, es tan simple como tener que unir y enlazar en una estructura adecuada lo que conlleva hacer una obra. El propósito del filme es en todo momento captar la atención del público, y esto se hace con mayor facilidad a través de los juegos de colores, enfoques, desenfoques y escenas correctas.